auditorio, los invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo en punto de las 8 horas a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del sistema de cable local. Igual a través de nuestras redes sociales como Facebook Live UJAT o YouTube en TV UJAT. Envíennos sus preguntas por WhatsApp al número 9932 191951. Buenos días Miguel. ¿Qué tal, Buenos días, Marta? ¿Cómo Octavio. estás? Buenos días, invitados. ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro segundo programa, Números y Conceptos, en el que hoy vamos a tener el privilegio de tener, como habíamos comentado, el tema de hoy muy bueno, muy interesante, y deben de estar muy atentos porque habrá muy buenos conceptos, temas al respecto de septiembre, mes del Testamento. Y tenemos el gusto, el honor, el privilegio de que nos acompañen el día de hoy dos juchimanes, que eso es lo mejor que podemos tener en nuestra alma mater. Nos acompaña la licenciada Guadalupe León Jiménez. Muy buenos días, notario número 1 de Nacajuca. Y también otro juchimán, el licenciado Ernesto Ventres Sastre, notario número 3, también del municipio de Nacajuca. Muchas gracias a los dos por estar el día de hoy y de lo que vamos a platicar. Pero antes, algo muy importante que tenemos que comentar, que ayer estuvo el rector de nuestra universidad, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, en San Pedro Balancán, porque ayer se firmó ya el decreto que protege los manglares de San Pedro Balancán, que tienen más de 100,000 años de existencia, y eso es algo notable, y un esfuerzo del doctor Carlos Burelo, profesor investigador de esta universidad, y que además destaca lo importante de haber encontrado los manglares en esa zona. Imaginémonos que en ese entonces hasta ahí llegaba el mar. Algo muy interesante que vale la pena que todos conozcan los manglares de San Pedro Balancán. Y bien, pues el día de hoy, con esta presencia de estos dos grandes notarios egresados, como ya comentamos, de nuestra Universidad Juárez, pues vamos a dar el inicio y vamos a entrar en materia, porque lo más importante es aprovechar el tiempo y que los dos podamos escuchar e interactuar entre nosotros para dirimir todas estas inquietudes que todos tenemos, y hasta en lo personal. ¿Y qué es el testamento? O sea, ¿cuál es, independientemente de que sea la semana del testamento, el mes septiembre del testamento, qué es? O sea, ¿cuál es la diferencia, licenciada Guadalupe, en cuanto a testamento, donación, herencia? O sea, ¿cómo está? Nosotros queremos entenderlo, y todo el auditorio. Bien, buenos días. El testamento es el acto jurídico por medio del cual una persona dispone de parte de sus bienes o de todos sus bienes para después de la muerte. Que es muy importante tener en cuenta que una donación es cuando dispone de sus bienes antes de fallecer. La herencia es un testamento, la donación es una herencia en vida, y el testamento es para después de la muerte. Eso es. Y aquí, licenciada, suponiendo que todavía no han fallecido nadie, entonces ¿es lo mismo heredar que hacer un testamento? ¿O cómo puede entenderse eso? El heredero entra después de la muerte del testador. Perfecto. No puede ser antes. Entonces, primero tiene que cubrirse su puesto con el acta de defunción y hacer ciertos trámites judiciales o notariales para poder heredar. Excelente. Licenciado Ernesto, y bueno, hay una serie de mitos o de leyendas en septiembre, el mes del testamento, pero solamente será el septiembre el único mes posible. Se habla de un costo. Estaba leyendo que en la Ciudad de México
pues hay una promoción, por ejemplo, a las personas que tienen 65 años en adelante, un costo como de 1,800, pero suponiendo que la persona en la que va a hacer su testamento tenga una fortuna, pues ejemplo, ahí se habla de la Ciudad de México, en la nota que está en el Financiero del día de ayer, de 1,840 pesos. ¿Es así o cómo consiste esto? Bueno, yo creo que viene siendo un engaño por parte de tanto de la autoridad como de los distintos colegios de notarios a nivel nacional. Y se nos ha olvidado el que la campaña septiembre, el mes del testamento, viene de la época de cuando fue presidente Fox. La campaña viene encaminada y es encauzada a gente de escasos recursos económicos. No está abierta al público en general, porque no sería posible el que llegara una persona que es dueño de hoteles, de agencias de autos, que tiene 50 casas, habitación, a decir voy a hacer mi testamento aprovechando la campaña de septiembre, el mes del testamento, y voy a pagar 2,500 pesos, que es lo que ahora marcó como precio para el mes de septiembre el Colegio de Notarios de Tabasco. La campaña verdaderamente está encauzada y encaminada a gente de escasos recursos económicos. Es como nació esa campaña, les repito, en la época de Fox. Y pues yo no sé honestamente cuál es el motivo por el cual la autoridad y los distintos colegios de notarios pues no dicen la verdad, y lo debían de decir así como se lo estoy diciendo. Está encauzada y encaminada única y exclusivamente para gente de escasos recursos económicos. Sí, es entendible, ¿verdad? Porque pues entendemos que la parte, ahora sí que necesaria, que son los más necesitados y que no tienen las posibilidades económicas de acudir ante un notario y hacer eso, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que es muy interesante esta parte que tenemos que entender todos, pero también podría ser importante que viéramos en este momento una cápsula al respecto para que ustedes también nos pudieran dar su opinión. Vamos a la cápsula, si son tan amables, para ver de qué se trata. Por favor, adelante. Un testamento es un instrumento legal otorgado ante un notario o notaria en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Al hacer un testamento, ordenamos nuestros documentos, heredando no solo bienes, sino también tranquilidad a nuestros seres queridos. En el testamento pueden heredar bienes futuros e incluir herederos no nacidos. Evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias. Si existe un testamento, no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario que es caro, tedioso y largo. Con el testamento, al fallecer el testador, los bienes pasarán a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga. Es una medida para proteger el patrimonio. Haz memoria, prevé el destino de tu patrimonio y recuerda hacer tu testamento. Heredales tranquilidad. Bien, entonces, Lupita, para que hagamos más armoniosa esta plática, Lupita, ¿cómo está esta cápsula? ¿Es entendible? ¿Le puede servir a quien va a hacer un testamento? Sí, efectivamente, es clara. Sin embargo, hay algo que noté que no menciona. El testamento se otorga ante notario público, pero el testamento no es un título de propiedad. El testamento, con el simple hecho de tener tu testamento en la mano, no te hace propietario de los bienes o de las obligaciones o derechos que se imputan en el mismo, sino que al momento del fallecer el testador es necesario que se abra un juicio sucesorio testamentario, ya sea ante un juez o ante notario público. Nosotros los notarios estamos capacitados para abrir las sucesiones testamentarias. Es algo que no se menciona y esto tiene un costo que efectivamente tiene que hacerse en pago de un acta primero
que es donde se publicita la muerte del testador. Se hacen todos los requisitos necesarios para poder obtener del archivo de notarías si efectivamente es el último testamento. O sea, nosotros tenemos que hacer muchos trámites previos a que se haga una adjudicación. No es el hecho de que ya tengo el testamento y en ese momento ya soy propietario o voy con el notario y ya me va a dar mi escritura. No, no es así. Tienen que comparecer todos y tienen que llevarse ciertos requisitos de formalidad para poder llegar a ello. ¿Cómo ves, Octavio? Pues es un tema sumamente interesante. Yo quisiera preguntarle al licenciado Ernesto, diríamos, ¿qué virtud tendrá el testamento y el no hacerlo, en este caso? ¿Cuál será una gran diferencia? ¿Qué diferencia encontramos entre dar un testamento o ignorarlo? En este caso, desde la perspectiva de la familia. Bueno, en definitiva, exista o no existe el testamento, en el caso de un matrimonio que tiene hijos, los herederos son los hijos. Al fallecer papá o mamá, los herederos son los hijos. Si papá y mamá están casados, bajo el régimen de sociedad conyugal, son dueños al 50% de los bienes. Al fallecer papá, bueno, pues lo que queda intestado es lo que dejó el papá y los herederos son los hijos. Si no existe el testamento, que normalmente en este tipo de campaña de septiembre, el mes del testamento, que es de lo que estamos hablando, lo que normalmente se hace en un testamento en septiembre es el que se hace cruzado. El papá deja como heredera universal a la esposa y a falta de la esposa a partes iguales a los hijos, y en su caso la señora deja como heredero al esposo, a la falta del esposo a partes iguales a los hijos. Al no ¿Eso existir, es lo correcto que hay que hacer? bueno, eso es lo que se hace en septiembre, el mes del testamento, Ajá, que es para que tenga un costo de 2,500 pesos. bien. Si nosotros recibimos la visita de una persona que me dice, tengo 3 casas, estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal, o que necesitamos hacer 2 testamentos, nada más que tú, al tener 3 inmuebles, no entras en la campaña septiembre, el mes del testamento, porque no eres una persona de escasos recursos económicos. Y en consecuencia, tu testamento a lo mejor te cuesta 10, 15, 20 mil pesos, por el detalle que tú quieras tener en tu testamento. Porque a lo mejor es un edificio de 4 pisos y tienes 3 hijos, y a un hijo le vas a dejar 2 departamentos y a los otros 2 nada más 1 y 1. Y aparte tienes un ranchito que son 100 hectáreas y pues ya no entraste no eres de escasos recursos económicos, ¿no? Porque además hay 100 cabezas de ganado. Sí, pues sí. Y pues ya Va a variar, ¿verdad? el señor no entra en la campaña de septiembre, el mes del testamento. Pensando que no existiera el testamento, los herederos son los hijos. Mucha gente tiene interés en hacer su testamento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene hijos fuera de matrimonio. Ya cada persona tiene que ir Se va a ir y volviendo confesarse más con el complejo. notario público para que pueda uno, como notario público, poderlo asesorar. Si el usuario de los servicios notariales no habla con honestidad con el notario de confianza con el que él vaya, pues el notario no lo va a poder asesorar como debe de ser. Entonces, es necesario que el usuario de los servicios notariales se abra de capa con el notario de su confianza. Perfecto. Marta, ¿dónde nos pueden localizar en este momento? ¿Dónde se pueden sintonizar? Claro, ahorita nos encontramos en vivo. Comuníquense al teléfono en estudio 9932-1919-51. A través de llamadas o por WhatsApp nos pueden enviar sus preguntas. Marta, ¿tú estás casada? No. ¿Tienes novio? Sí. Bueno, suponiendo, notarios, Marta está muy enamorada, se le nota que está muy enamorada, pero ¿qué pasaría en el caso de Marta, que ese amor y los dos profesan un hermoso cariño como es, y conociendo a Marta, que es mi exalumna, ahorita comentaremos un detalle chusco de alumno maestro, pero ¿qué sucede en este caso? ¿Puede ella dejar en testamento a un novio
o eso no es testamento? Sí, efectivamente. Si Marta acude ante notario y nos comenta que es soltera, tiene la libre disposición de sus bienes. Ella puede dejar como heredero a quien ella crea conveniente. Sin embargo, como una buena asesoría notarial, es necesario que yo te diga, a ver, Marta, ahorita es tu novio, ¿ok? Déjalo a él de heredero, único y universal heredero. Sin embargo, podemos poner la institución de heredero sustituto. En un momento dado, ya sea que tú puedas darle la oportunidad de que cumpla alguna condición o no, si un testamento nombras un heredero sustituto, entonces puede también hacerse en legados al mismo tiempo. ¿Qué es la diferencia? El legado el legatario es el que recibe a título particular y el heredero el que recibe a título universal. Esa es una de las diferencias. Entonces tú puedes nombrarlo legatario o heredero. Ese sería mi... Muy interesante, ¿verdad? Yo insisto en la importancia del testamento, porque, bueno, la experiencia, por lo menos diríamos que hemos visto en la sociedad, muchas veces cuando no hay testamento, pues lo que crea conflicto entre los que se consideran en este caso herederos, y tienen que ir en este caso ante los tribunales, y eso por supuesto hay un desgaste, hay diríamos un conflicto familiar entre hermanos, en fin. Creo que en este caso la figura como que es, diríamos, identifica, es clara, es inteligente, creo que es oportuna, y se me hace también que es un acto de amor. Bueno, no dejar que una familia se choque, ¿no? Octavio, en un momento vamos a continuar, es la hora y el momento de ir a una breve pausa. Regresamos con nuestros invitados especiales. Estamos de vuelta. Estimado teleauditorio, los invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo en punto de las 8 horas a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del sistema de cable local, o igual a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live, UJAT, o en YouTube, en TV UJAT. Envíennos igual sus preguntas por WhatsApp al número 9932 19 51. Bien, seguimos con nuestro tema septiembre, el mes del testamento, y el día de hoy también nos acompañan unos muy buenos estudiantes que tenemos de nuestra división de Ciencias Económico-Administrativas de la licenciatura en Economía. Muy buenos días, muchachos, bienvenidos a este programa, gracias por acompañarnos. Adrián, ¿tienes alguna inquietud que quieras tú comentarle a nuestros invitados, por favor? Tengo un caso familiar en el que hay un testamento, pero en el testamento solo se puso, hay una casa para 4 personas, es todo. 3 personas se pusieron de acuerdo en vender la propiedad y dividir las ganancias en partes iguales, pero hay una que no está de acuerdo. La ubicación de la propiedad pues le es más valiosa a él y quiere conservarla. Habló con los otros 3, pero no le dieron chance, por así decirlo, de hacerlo. ¿Qué se podría hacer en este caso? ¿Hay alguna oportunidad para esta persona que quiere conservar ese pedazo de propiedad? Sí, mira, en este caso yo les recomendaría a esta persona que hablara con sus coherederos para que le vendieran las partes alícuotas que le corresponden a cada uno y él así hacerse ya propietario
del bien inmueble. Sí, esa es la recomendación que yo daría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Pero siempre y cuando tenga la capacidad económica. Ah, claro. Porque había que ver la ubicación del inmueble, cuál es el valor, a qué se dedica la persona que quiere conservar el bien, porque si resulta que es un zángano que no hace nada y quiere conservar el bien, pues porque tiene el techo seguro, pues ya se enredó, ya quedó hecho un problema verdadero esa herencia. Había que ver la situación económica de los 4 herederos para ver qué es lo que se pudiera recomendarles hacer, ¿no? A lo mejor lo más sano es el que vendan y se repartan el dinero y todos quedan contentos. Eso es lo más sano, es lo que yo les recomendaría sin saber bien cómo está el asunto, ¿no? Octavio. Yo aprovecho en este caso el espacio de la pregunta de algunos temas de la falta de ser claros, de hablar con honestidad hacia el notario. Digamos, el testador pues, tiene que expresarle en detalle las minucias que hay en este caso de lo que potencialmente vaya a heredarse, porque ya sabemos que es revocable. ¿Qué tantas dificultades se dan la falta de dar a conocer adecuadamente la información al notario? Porque ahorita este es quizá un problema de falta de darle a conocer adecuadamente al notario, ¿no? Bueno, es que hay inmuebles que son de difícil división. Si nos encontramos con que es una casa habitación de una sola planta, que tiene 6 habitaciones, pero es una sola losa y son 3 hijos, ¿cómo partes una casa habitación metiendo en una barda, o 2 bardas, ¿no? Para dividirlo en 3. Es imposible dividirlo. ¿Por qué? Porque al que le tocó en medio dice, yo ya voy a remodelar porque me cayó dinero. ¿Cómo le quita el pedazo de losa sin afectar a sus 2 hermanos que están de lado y lado? Es imposible el hacer una división o subdivisión de ese inmueble porque está construido de tal forma que no se puede dividir. Claro. Porque afectas a los colindantes. Y yo diría, en este caso, con una buena asesoría del notario, pues son ingenieros en materia jurídica, en ingeniería jurídica, es decir, cómo constituyen el caso para evitar conflictos, porque ahorita ahí lo que creo fue un conflicto. De decir en la parte del testamento de que el bien que tendría que enajenarse, para que los productos de esa enajenación ya le quedara por partes iguales. Porque en este caso, una casa de habitación donde no puede, diríamos, fraccionarse en 4 por lo pequeño que es, pues únicamente está... Es decir, te refieres a una decisión salomónica. Una decisión, creo que inteligente. En un testamento. Pero eso hay que comentarle y necesitamos que el notario, pues, diríamos, esté bien enterado del asunto, ¿no? Claro. ¿Verdad? Aquí la cuestión es el que, viviendo los dueños del inmueble, los hijos hacen lo que los papás quieren, hasta cierto punto. En el momento en el que falta papá y mamá, si los hijos no tienen capacidad para ponerse de acuerdo, pues dejaron un conflicto verdaderamente grande, porque pues no lo vemos, no se sabe, pero a lo mejor en muchas partes del mundo se matan por 1 metro cuadrado. Claro. Sí. Entonces, a lo mejor lo más conveniente es el que en vida se vende el inmueble y tengan su billetito y que les vaya bien, ¿no? Eso es lo que está comentando Octavio, que puede ser antes Pero antes de la muerte. Consultarles a ustedes. Y la realidad es que normalmente los usuarios de este tema el día de hoy, pues ya vamos pensando cuando ya queremos hacer el testamento, pero no traemos nada en la cabeza más que no entendemos lo que expresa Octavio, que es resolver el problema y no empeorar. Sí. Perdón. Algo muy importante en este aspecto es de que precisamente, ¿no?, lo que mencionaba Octavio, que el testador tiene que decirnos a nosotros exactamente qué es lo que quiere, pero va con nosotros con la idea de hacer un testamento, y ahí es donde entramos nosotros y nuestra asesoría.
Entonces, si nosotros estamos viendo que el testador tiene bienes suficientes, pero quiere que una casa se quede, va a testar sobre ese inmueble nada más a 3, 5 personas, entonces en ese momento nosotros entramos para decirle, bueno, ¿y por qué no mejor, ya sea la opción, véndela y le repartes el dinero en vida, o en ese momento le dices, dónala a tus hijos y a ellos ya saben qué es lo que van a hacer después de este acto jurídico. Sin embargo, cuando ya van es porque o ya están muy enfermos o ya quieren con la idea de hacer el testamento pensando que están aclarando alguna situación o que no van a dejar ningún problema. Claro. Sin embargo, dejan bastante confuso todo eso, incluso cuando dicen que, como estábamos platicando hace rato, ¿no? Están donando o están testando a mis 10 hijos por partes iguales y no dices cuántos hijos son y al rato tienes otro hijo, entonces ahí viene un problema muy grande. Por eso hay que distinguir bien, siempre identificando tanto a los herederos como legatarios y obviamente al testador. Claro. Octavio. Bueno, la verdad que es un tema sumamente interesante. ¿Qué les parece si vemos algunas respuestas ciudadanas sobre la temática? Esto es Respuestas Ciudadanas. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la UJAT, en Zona de la Cultura, y vamos a preguntarle a algunas personas respecto al testamento. Acompáñennos. ¿Sabe qué es un testamento y dónde tiene que tramitarlo? Pues tengo entendido que el testamento es, si tiene uno bienes, si tiene uno propiedades, puede irlo dejando a nombre de su familia en caso de fallecimiento. No sé cómo tramitarlo. He escuchado sobre el testamento, pero no he tramitado. Bueno, el testamento sirve para que no dejar problemas a familiares, ¿verdad? Si tiene uno propiedades o algo, ¿verdad? Se decide o se define a quién dejarle tal o cual cosa. Y donde se tramita, pues con un notario público, ¿verdad? El testamento es un documento que hace una persona antes de fallecer o para dejarlo, más que nada para que no haya problemas cuando fallezca. Pues yo que sepa, solamente con un abogado, o no sé. Un testamento es como dejarle una herencia o algo así a los que quieras. ¿Y sabe los costos aproximados que tiene este trámite? Pues no, pero me imagino que hace unos 3, 4 mil pesos, no sé, no creo que cueste mucho. No, ninguno. Todo depende de la notaría donde vaya uno, ¿verdad? Porque si tiene una amistad con el notario, pues es obvio, ¿verdad? Que te cobra menos. O si tiene alguien que te recomiende, porque de lo contrario sí tiene un costo bastante elevado. No. ¿No? La verdad no sé. ¿Usted no ha realizado su testamento? No, todavía no. Aún no, precisamente en este mes que se aproxima de septiembre, que es el mes del notario, probablemente me decida hacerlo porque sí ya estoy en la edad suficiente, ¿verdad?, para poder decidir a quién dejarle algo de mis propiedades. Y como por última pregunta, ¿usted sabe por qué septiembre es el mes del testamento? Pues yo creo que hubo un acuerdo entre los notarios, ¿no? Para efecto de que la gente tome conciencia y que hagan esa parte que nos corresponde a todos, ¿no? No. En verdad no, ahí sí no sé. Yo nada más sé que está decidido que es el mes del notario, pero no sé por qué. No. No sabía. Esto es lo que saben las personas respecto al testamento. Esto fue Respuestas Ciudadanas. Vamos al set. Bueno, lo bueno es que nada más es el de los notarios, pero no nos vayan a decir que sea el mes de los contadores y ustedes notarios quieran que les cobremos barato. Pero bien, aquí como vimos en las cápsulas, las entrevistas que hizo Marta, creo que tenemos todavía esa parte que como no se ha difundido también independientemente y en el caso de nuestra universidad,
pues qué bueno que lo estamos haciendo para que conozca el público qué es el testamento y todo lo que debemos de prever. Y aquí saltan muchas dudas, muchas inquietudes, pero les preguntaría, pensando, hablábamos de una casa, como nos comentó el joven Adrián, pero también hablando de que fuera una o dos propiedades, de dinero en una institución financiera, etcétera. ¿Qué pasa cuando también ya sea ella o él antes estuvieron casados y tuvieron otra familia? ¿Qué pasa ahí, Lupita? ¿Cómo se resuelve esa situación? O voy más allá, ya se hizo el testamento, lo que dicen ustedes, no se dijo con claridad, oye, tengo otros hijos de mi primer matrimonio. ¿Qué sucede? ¿Tienen derecho a reclamar los hijos del primer matrimonio? ¿O cómo queda ese testamento? Bueno, pues para efectos de otorgamiento en el testamento, precisamente cuando llega la persona, lo primero que se pregunta es, se identifique, si está casado, si es soltero y cuántos hijos tiene. A veces se les olvida uno. Entonces, ahí en ese momento hay que tener un poquito más de sensibilidad para poderles ahondar en cómo quiere, si tuvo otros hijos, si está fuera de matrimonio, si no está fuera de matrimonio. En ese caso, el testador puede nombrar a sus hijos y dejar a uno aparte. Sí, es un problema, porque ese va a creerse con derecho a heredar. ¿Por qué? Porque en ese momento va a decir que su padre no estaba en las plenas facultades mentales para poder otorgar ese testamento que se le olvidó, pero pues ya su papá no va a vivir. Claro. Entonces, es necesario de que cuando vayan con nosotros haya esa confianza, sobre todo el que si puede revocarlo, decirle muchas veces que puede revocarlo cuantas veces quiera. Eso es algo muy, muy, muy importante. Si a rato se acuerda que dejó atrás a una persona que él cree con derecho a heredar, adelante. Y otra de las cosas muy importantes es, insisto, en que en un momento dado también tiene que decirnos si hay hijos menores de edad, porque esa es una de las causas por las cuales un notario puede perder el oficio. Si nosotros en un momento dado el señor no nos dice que tiene un menor de edad y no deja alimentos establecidos en su testamento. ¿A qué se refieren ustedes al decir alimentos? Alimentos es establecer una cantidad mensual para que esta persona pueda subsistir, y esta carga se la puede dejar al albacea o a los herederos, pero siempre mencionarlo en la una de las cláusulas del testamento. Mi hijo menor de edad, establecemos que en tanto tiempo va a tener la custodia o la manutención por cuántos UMAS, ya son UMAS, para que no pueda hacerse menos la cantidad en 3, 4 años que van cambiando los costos. Perfecto. Bueno, vamos a nuevamente una pausa. Regresamos con esta pregunta que está muy buena y que inquieta, pues obviamente, a la ciudadanía. Regresamos. Bien, nuevamente estamos de vuelta y estamos en vivo a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del sistema de cable local, a través de Facebook Live UJAT, YouTube TV UJAT. Y seguimos también a través de WhatsApp con el 9932 19 19 51. Y nos acompañan nuestros invitados de honor, la licenciada Guadalupe León y el licenciado Ernesto Ventre, notarios públicos, y también nuestros
gratos compañeros, Marta y Octavio. Seguimos con el tema, es un tema muy interesante, Octavio. Pues yo insisto aquí con Ernesto, de que nos platique alguna experiencia, diríamos, que se podría haber evitado, mejorar la parte del testamento, en fin, porque de pronto, como hace un rato vimos lo de dar en herederos por partes iguales a una casa que no se puede, en este caso, subdividir, ¿no? Otro ejemplo que les puedo poner, puede haber una persona que tiene como dicen en la zona donde yo tengo la notaría, un solar, y resulta que es un solar de 2, 3 hectáreas, y resulta que el señor con su esposa tienen 10 hijos, pero el solar es un solar que está en una ranchería, en donde por desgracia en Nacajuca pues casi todo se va al agua. Y resulta que es únicamente de las 3 hectáreas que tiene el señor, vamos a pensar que 1 hectárea es la que está en seco todo el año. Y las otras 2, pues cuando viene la lluvia y la creciente o la inundación, pues se va al agua a lo mejor 2 hectáreas. Entonces, si el señor decide hacer su testamento y dice que le deja a sus hijos a partes iguales, a sus 10 hijos, ¿quién va a ser el hijo que va a decir yo me quedo con la parte de atrás donde permanentemente hay agua? Ahí ya están dejando un conflicto para los 10 hijos, porque a lo mejor la parte del frente que está en seco permanentemente alcanza para 4, no para los 10. O alcanza para los 10, pero pues con pedacitos de 100 metros, ¿no? Entonces, definitivamente dejan un problema, aunque dejen un testamento, están dejando un problema verdadero y grande para los 10 hijos, papá y mamá. ¿Y cuál es tu opinión del testamento en sí? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿O podría ser alguna otra forma más sencilla o práctica? ¿O realmente en el día a día cómo es? Realmente yo, como abogado y como notario público, a la gente no le recomiendo el testamento. ¿Por qué? A mi bolsa le conviene el testamento. ¿Por qué? Porque si es papá y mamá, son 2 testamentos, porque están casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces yo cobro ya 5,000 pesos porque son 2 testamentos. De ahí viene la sucesión de papá o de mamá. Desgraciadamente, no todos somos igual de honestos. ¿Y qué sucede? Yo me he topado con muchos juicios sucesorios, muchas sucesiones, en donde murió el papá y tienen 10 hijos. El abogado que asesora a esa viuda y esos 10 hijos, le dice, los 10 hijos repudien en favor de su mamá. Entonces, se hace el repudio, la señora se adjudica, y al tiempo se muere la señora. Entonces viene otro juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, en donde ahora sí ya los 10 hijos se van a adjudicar lo que les corresponda, si es que se ponen de acuerdo, porque ¿quién se va a quedar con la posa, no? Claro. Entonces, yo siento que lo más sano y lo más honesto que puede haber de asesoría de uno como profesional del derecho al ciudadano es: haz la repartición como tú quieras, habla con tus hijos hoy que estás en posibilidades de hacerlo y que te lo entiendan tus hijos, repárteles tu solar como tú quieras. Habrá hijos que te digan, ¿sabes qué, papá? No me interesa la posa, yo tengo forma de vida y yo tengo mi mueble en otra parte. Entendiendo. Y no quiero. Es decir, que los bienes se repartan antes. Claro. Pero... Y de una vez te lo escrituro, tú pagas tu escritura para que le agarres cariño al inmueble. De lo que uno quiera. De lo que yo quiera repartir. ¿Verdad? Y lo que acepte el hijo, ¿no? Y porque ese sería el caso, ¿no? De que antes de que ellos estén en una situación de salud delicada o algo, lo hablen con los hijos. Y si estás de acuerdo, te doy esta parte. Que realmente uno como padre no tiene ninguna obligación
de decir, mis bienes son para mis hijos, o sea, mis bienes son para mí porque me costaron trabajo a mí, si yo quiero yo vendo todo y me lo gasto como yo quiera. Claro. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, no heredó a sus hijos, lo heredó toda su fortuna a una fundación de beneficencia. A los hijos, a temprana edad, los formó y les enseñó a hacer sus propias empresas. Y eso, y solamente a la esposa la dejó protegida porque era lo correspondiente que él tenía que hacer. Muy interesante, un hombre con mucha riqueza, enriqueció a sus hijos, pero enseñándolos a hacer lo que tenían que hacer. Pero bueno, nuestra cultura en Latinoamérica es muy distinta, o ya murieron los padres y entonces los hijos van sobre eso, los hijos se pelean hasta por una casa. Y muchas veces vale más uno muerto que vivo, porque si ya está el testamento, ya dispusiste de los bienes, a lo mejor el hijo dice, pues que se adelante mi papá en el viaje porque ya me toca disfrutar los bienes, ¿no? Y Lupita, una inquietud, ahorita pensando en todo esto, exagerando, pero puede ser, resulta que sí, ya había hecho el testamento y todo, y aparece una carta donde le dejó pues su chofer de toda la vida, que lo llevaba y lo traía el señor y todo. ¿Ahí qué pasa? ¿Que tiene derecho a, aunque sea una carta, no la haya dejado con un notario, sino una simple carta, y ahí firmó y hubo 2 testigos, hasta identifica? Exacto. Si sí. ya hay un testamento, nosotros como notarios tenemos obligación de dar un aviso al Archivo General de Notarías. Perfecto. Y a su vez hace el aviso al Archivo Nacional de Testamentos Públicos. ¿Qué significa? Que una vez que fallece el testador, lo primero que debemos de hacer es solicitar informes si existe un testamento posterior al que me están presentando para poder abrir una sucesión. Es muy importante de que una cartita, simple carta, pues eso no es válido si no tiene los requisitos de derecho. Por ejemplo, algo muy importante y que no nos dicen y se asombran los clientes cuando llegan a nosotros es ¿por qué los 3 testigos? Nuestra ley en Tabasco nos dice que el testamento debe firmarse ante notario y ante 3 testigos. Qué interesante. Estos 3 testigos tienen que dar fe junto conmigo de la capacidad de la persona en ese momento. Es una de ellas. Otra, de que esta persona está yendo ante mí sin ninguna coacción. Está libre de su voluntad. Y sobre todo, de que no esté influenciado de ninguna droga en ese momento, porque nosotros no somos médicos como para decidir si tiene capacidad o no, pero yo estoy percibiendo que por las preguntas que yo le hago, y los testigos que están ahí, que el Señor viene por su propia voluntad. ¿Y los testigos pueden ser familiares o no? No, pueden ser por familiares? por ley tienen que ser personas que no sean familiares y que tienen que ser domiciliados en el lugar donde también vive el testador, porque si me vas a traer, viene de Nacajuca y me traes un testigo de Macuspana, es obvio que no te conoce y que no sabes si efectivamente estás yendo o no por tu propia voluntad. Claro. Tienes que llevar al vecino. Exacto, ni familiares del testador, ni siquiera tampoco de los herederos. Es muy importante, no, nunca. Y respecto a la revocación que nos mencionaba, esta tiene un costo similar a cuando haces la primera vez tu testamento. Lo que pasa es que no existe una revocación en sí de un testamento, sino que tú, por ejemplo, otorgas hoy un testamento y en 5 días me apareces conmigo nuevamente o con cualquier notario y dices, ya no quiero tener esta disposición testamentaria, no quiero nombrar heredero, pero quiero nombrar albacea. Eso es algo muy importante, porque sí se puede hacer un testamento sin nombramiento de heredero, que es algo que yo no recomendaría a los clientes, porque si estás haciendo un testamento es porque quieres dejar tus bienes a una persona. Ahora, pero existe la posibilidad, sí se puede hacer. Sin embargo, al momento de nombrar el otro testamento, de hacer otro testamento, dictarlo, entonces en ese momento tú dices, si vas a dejar
el testamento anterior sin efecto alguno o algunas cláusulas van a prevalecer, como cuáles. Hay algunas cláusulas, por ejemplo, un reconocimiento de hijo lo puedes hacer por testamento y esas cláusulas son irrenunciables. Así otorgue 5 o 10 testamentos posteriores, tengo que decir que el testamento tiene una cláusula que es irrenunciable. ¿Qué impuestos se pagan? ¿Hay impuestos por el testamento? No se pagan impuestos, se pagan los derechos por la expedición del testimonio del testamento. Del testamento únicamente. ¿Y la diferencia entre legado y testamento en qué consistiría? El legado. El legatario es el que recibe a título particular. El heredero recibe a título universal. ¿Qué quiere decir? Que en un testamento yo tengo, o yo más bien le propongo a los clientes que tienen que nombrar un heredero universal, aunque tengan a título particular y aunque nombren herederos. ¿Por qué? Porque si tengo 3 tazas y a uno le doy a cada uno de mis hijos, entonces en un momento dado si apareciera otro bien inmueble, entonces entra en la masa hereditaria. Correcto. Sin embargo, el legatario es el que recibe ese vaso de agua, es el que le voy a entregar a Juanita Pérez, que es mi hija. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que primero se pagan los legados y luego se paga la herencia en sí. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia también? Es de que cuando exista deudas mortuorias o acreedores, hay unas deudas que pasan después de la muerte, primero se cobran de la herencia y ya luego cuando se agote de la masa hereditaria, entonces ya va con el legado y ya paga. Mientras tanto el legado no se toca, siempre se deja aparte. Ahora lo que sí quedó claro, entendiendo es, el testamento es el único instrumento jurídico para hacerlo, es decir, no puede ser hasta una carta poder que ahí apareció en un cajón. El poder se extingue con la muerte. Poder dante. Tú me otorgas un poder para pleitos y cobranzas, en el momento en que tú falleces, fallece el poder junto contigo. No se puede seguir ejercitando un poder. Sí, es muy interesante porque hay también la idea de que, pues, aquí ahorita rápido escribo y ya, porque no quiero ir al notario y entonces de esa manera salvo... Eso se ve en las telenovelas de Televisa. Eso no se ve en la vida real. Otra cosa que se ve también en las novelas, que ahorita sale a colación, que comentábamos el otro día, es de que cuando ya están muriendo, que ni siquiera tienen voluntad o ni siquiera habla, la persona está toda entubada, tráete al notario rápido para que le pongan la huella ahí, ¿no? Entonces es algo que no se da, no, definitivamente. O sea, tiene que estar en la pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Ahora que tuvimos la pandemia COVID, mucha gente decía, no, que el testamento. Yo honestamente, como notario público, a muchos compañeros notarios les dije, a ver, ¿quién se va a ir a meter al Hospital Juan Gram, en donde está lleno de COVID? Porque Juanito Pérez, que está ahí adentro, que está intubado, quiere hacer su testamento. Pues yo honestamente, pues no soy héroe, yo no me iba a ir a meter al Hospital Juan Gram. Si esa persona, por desgracia, está intubado, no te puede decir qué es lo que él quiere, porque no puede hablar. ¿Cómo va a ser un testamento? Por supuesto. Había notarios que decían, no, yo tengo que ir porque es el compromiso social que tenemos. Es una falsedad. O sea, no procede ir a ver a una persona que está hospitalizada, ya no por COVID, por alguna otra cuestión, en un hospital que esté intubado, ¿cómo te dicta su testamento? Es imposible. Hay compañeros que tienen testamentos que así los han redactado y dice, pues te metiste en un problema porque no es cierto que te haya dictado la persona que está intubada un testamento, ¿no? Antes de continuar y ya para despedirnos falta poco, pues nos hace interesante presentar un meme que explica por sí solo lo que hemos estado hablando. Adelante con el meme, por favor.
Bien, Meme del día. de tanto que se había hablado de ese personaje televisivo que entretuvo a muchas generaciones. Para concluir, Octavio, algo que nos esté escapando de preguntarle y aprovechar la gentileza de los notarios. Primero, agradecerle en este caso la presencia de Ernesto, de la licenciada Lupita. Realmente sí enriquecedor el tema, lo que pasa es que el tema da para mucho. O sea, creo que quedamos únicamente en cierto. Creo que, aunque quedaron muchas cosas en el tintero, sin embargo, los planteamientos que se dieron son planteamientos prácticos y son importantes, son de la vida real. Es decir, y en este caso creo que fue una plática excelente. Lupita, algo que quieras añadir, por favor. Bueno, pues hablando ya de cuestiones prácticas, es necesario que cuando acudan a su notario, primero que digan la verdad de todo. Otra de las cosas es, algo que me ha ocurrido a mí en la práctica es cuando dejan a una persona, a sus 3 hijos que son menores de edad como herederos. Sin embargo, esa persona jamás regresa al notario y jamás hace otro testamento, pero esos hijos crecen y en un momento dado no estableció si esos hijos al momento de fallecer uno acrece la parte del otro. Muchísimas es muy gracias. importante. Pues agradecemos mucho la visita de nuestros queridos notarios, la licenciada Guadalupe León Jiménez, notario público número 1, y el licenciado Ernesto Ventres Sastre, notario número 3 del municipio de Nacajuca, ambos. Les agradecemos infinitamente. Hay mucho tema para rato sobre este tema y los esperamos, Marta, Octavio, conjuntamente con un servidor, Miguel Vélez, los esperamos el próximo miércoles 13 de septiembre. Nuevamente, no dejen de sintonizarnos. Estamos tratando de que este programa sea de mucha utilidad para toda la sociedad, porque la UJAC debe tener y tiene vocación de servicio. Les deseamos que pasen excelente día y que piensen siempre que la vida es bella. Muchas gracias.